mire, autoridades de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos realizaron un simulacro en la garita de San Isidro. Es precisamente Said Betanzos con los detalles. ¿Cómo estás, Said? Platícanos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comentarte sobre esta práctica o ejercicio, como llaman las autoridades estadounidenses, justamente en este cruce fronterizo, el más importante en todo el mundo, debido al cruce que, hay que decirlo, aunque está definido para los no esenciales, bueno, pues hay mucha gente que vive de este lado de la frontera y que tiene que cruzar precisamente a Estados Unidos por cuestiones laborales o ciudadanos estadounidenses. Bueno, pues hoy, de nueva cuenta, después de prácticamente un año, las autoridades de aduanas y protección fronteriza decidieron realizar un nuevo simulacro. Esto ocurre, hay que decirlo, a un mes prácticamente de que comenzaron a arribar también a esta frontera, a la garita del Chaparral, migrantes centroamericanos, algunos otros cubanos, hay haitianos también, y que bueno, están solicitando la reapertura, o vaya, el reinicio de los trámites de asilo ante el gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que desde hace un mes precisamente solamente se permite el ingreso a los Estados Unidos de quienes ya son parte del programa Permanece en México, es decir, aquellos que ya tienen un trámite avanzado de solicitud de asilo político, que deben presentarse a la Corte, que ya tienen su última cita para determinar si son aptos o no para que les otorguen este asilo. Es por eso que, bueno, las autoridades de aduanas y protección fronteriza decidieron hacer este simulacro para mostrar de alguna forma, ¿sí?, cómo están coordinados en caso de que algún grupo de migrantes pretenda cruzar la frontera de manera masiva. Hay que recordar que este tipo de simulacros también ocurrieron a finales del 2018, cuando llegaron aquí las caravanas con miles de centroamericanos. Bueno, pues hoy continúan estas prácticas. Hasta el momento te puedo decir que debido a que algunos migrantes se enteraron de esta práctica, bueno, llegaron precisamente ahí a este cruce fronterizo de autos en la garita de San Isidro, y solamente observaron y de alguna forma también, dicen, los desanima ver de qué forma la autoridad estaría respondiendo en caso de que ellos intenten cruzar la frontera de manera ilegal o de manera masiva, porque bueno, lanzaron gas lacrimógeno, se apostaron a un costado de este cruce fronterizo y mostraron de alguna forma cómo están coordinados los tres órdenes de gobierno en Estados Unidos e incluso con las autoridades mexicanas en caso de que se intente un cruce masivo, un cruce ilegal de migrantes por estos puertos fronterizos. Bueno, pues un ejercicio muy importante, fundamental, esperando por supuesto que pues esta situación no se complique o por lo menos no se replique como ya ha sucedido en ocasiones anteriores en la frontera. Muchas gracias, Said Betanzos, y estamos al pendiente. Muy buenas tardes.